Shalom, shalom. Pues ya estamos aquí nuevamente, listos y con muchas ganas de seguir estudiando y de seguir preparando nuestros corazones para ser cada día más, como decíamos en la parashá, ¿no? Cada vez más santos de la semana pasada, este sábado, este Shabbat que pasó, sábado, ser más santos, ¿no? Kedoshim, decíamos en la parashá. Y bueno, ahorita me llamó mucho la atención que todos los días, sin equivocación alguna, a las 8 de la noche, en España, la gente sale y aplaude. Sale a sus balcones y aplaude. Aplaude, bueno, con el propósito de pues, reconocer a todo el personal sanitario, ¿no? Doctores, enfermeras. Pero me gustó mucho algo que me dijo una hermana, ahora que fuimos con ella, porque nos hizo unos cubrebocas, ¿no? Este, y la hermana me dijo, yo cada que salgo a aplaudir, le aplaudo a mi Señor, ¿no? Y estos aplausos son para mi Señor. Y yo creo que no se equivoca, tiene toda la razón, ¿no? Los aplausos de cada día a las 8 de la noche no son más que para nuestro Señor, más que para Hashem. Porque sin Él no existiría nada, ni cielos, ni tierra, ni nada, ¿no? Y si hoy cientos de personas están vivos es a causa de que su misericordia no se ha apartado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya creo que ya pararon porque estaban haciendo hasta ruidos con algunas trompetillas y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con nuestro discipulado, o sí, nuestro discipulado, nuestra enseñanza. Esta ya es la quinta entrega, ¿no? Ya vamos un poquito avanzados, ya casi a punto de terminar. Ya este viernes terminaremos también con el tema de el homicidio, pero en un grado diferente, ¿no? Porque hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la sangre, ¿no? Con los delitos que tienen que ver con la sangre y el derramamiento de la misma. Inclusive no solamente el derramamiento, sino ingerirla, ¿no? Entonces, shalom, shalom Miguel, shalom. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Ya saben que yo siempre hago una especie de, de introducción, va a ser muy cortita. Siempre David me dice que hago introducciones muy largas. Pero bueno, vamos a hacer una introducción pequeñita, ¿no? Y les pongo yo aquí, hasta este momento ya hemos visto los dos primeros puntos de 4 que los apóstoles han puesto como prácticas obligadas, ¿no? Para todo nuevo creyente. Hemos visto, bueno, para todo nuevo creyente que aparece en Hechos 15:20, ¿se acuerdan, no? Ya hemos visto todo lo que tiene que ver con la idolatría, la fornicación, ¿no? Que en fornicación fueron dos, porque es largo, al igual que los pecados que tienen que ver con homicidio, que también van a ser las dos últimas, ¿no? Por eso es la quinta entrega, esta. Entonces tiene que ver con la fornicación, la idolatría y todas las prácticas recurrentes, ¿no? De los cultos paganos, prácticas que muchos gentiles, si no es que todos, tenían en su momento como práctica habitual que los relacionaba a cultos que estaban llevando, ¿no? A pseudodioses o a todas estas creencias que ellos tenían. Entonces, por eso es que se les impone, y sí, no está mal decir que se les impone a todo creyente nuevo, a todo ese goim que estaba saliendo de esa condición y que ya no era más goim, ya no era más gentil, para pasar a formar parte del pueblo de Dios, ¿no? Pero no podía pasar a formar parte del pueblo de Dios teniendo estas prácticas, ¿no? La idolatría, la fornicación, y ahora vamos a ver lo relacionado a la sangre. Es importante que entendamos que estos puntos que los apóstoles le ponen a cada uno de estos creyentes son medulares y deberían ser hoy también la parte indispensable, indiscutible y, como digo yo, medular, ¿no? Para que en realidad un creyente verdadero empiece a caminar en la voluntad de Hashem. Es imposible decir que amas a Dios, que sigues a Yehoshua, si hay idolatría en tu corazón. Por lo que sea, a lo que le llames ídolo en tu vida o lo que se haya convertido en un ídolo en tu vida, ¿no?
Inclusive fornicación no se refiere solo, como decía bien David en las entregas pasadas, que no se refiere solamente a fornicación al hecho de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que eso es implícito y es así, ¿no? Pero también es esta práctica de fornicar se refiere a intimar con algo, con alguien que no sea Dios, ¿no? Entonces, esta intimidad pues es propia de Hashem, está única y exclusivamente dirigida para Hashem, y tenerla con alguna otra cosa o compartir, como se dice por ahí, compartir tu corazón, ¿no? Compartir tu mente, compartir tu andar, tu creer, tu emuná con algo más, eso se va a llamar también fornicación, ¿no? Inclusive cuando nosotros nos rendimos en una idolatría hacia el dinero, hacia el trabajo, hacia la familia, hacia los hijos, terminaremos fornicando con ellos. Fíjate qué duro, ¿no? Qué fuerte, pero espiritualmente terminaremos fornicando y sabes, terminaremos entonces provocando y viviendo delitos de muerte espiritual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, me están diciendo que no se escucha mucho. Yo creo que vamos a ver si así mejora un poquito más. Ojalá y así mejore un poquito más, pero bueno, si no, yo creo que también tiene que ver con el volumen de cada uno. Si alguien puede decirme por ahí si pasa lo mismo, si escuchan bien, bueno, sería de mucha utilidad, ¿no? Entonces, pues, bueno, perfecto, gracias, Miguel. Yo creo que sí tiene que ver con el dispositivo de cada uno, ¿no? Vamos a Levítico. Vamos a ir a Levítico, como este es un tema propiamente especificado por nosotros, no llevamos una consecutividad, sino que vamos brincando entre versículos, ¿no? Entonces, vamos a ir, lo primero que vamos a hacer es Levítico 17 y vamos a ir al verso 10 hasta el 14. Vamos a leer Levítico 17, ¿no? Vayikra 17, del 10 al 14. Dice, y si alguno de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos ingiriese sangre, en otras versiones dice comiese sangre, porque no se refiere solo a beberla, sino a comerse, ¿no? Sangre alguna, pondré mi rostro contra la tal persona que ingiere la sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. Es la sangre como vida, lo que dice, la que realiza la expiación. Por eso le digo al pueblo israelita, ninguna persona entre ustedes debe ingerir sangre. Ni el extranjero que reside entre ustedes debe ingerir sangre, y si algún israelita o algún extranjero que reside entre ustedes caza un animal o un ave que se pueda comer, y fíjate cómo hace la aclaración de estos animales tabor, ¿no? Que no son tamé, que son permitidos y que son instruidos en Levítico 11, si más no lo recuerdo, o si más no lo recuerdan ustedes, mal lo recuerdan. Entonces dice que si cazasen o matasen algún animal o un ave que se pueda comer, derramarán su sangre y la cubrirán con tierra, ¿no? Por ninguna razón y motivo se tomará ese tipo de práctica, ni de comerla, ni de solidificarla para después comerla. Aquí en este país es muy común que se hace esto que se llama morcilla. En otros países, en América, en México le llaman moronga. Bueno, que en otros países, mi esposa que es peruana me dice que le llaman de otras formas, pero bueno, no recuerdo ahorita. Entonces, la ordenanza es que cuando tú sacrificas a un animal, primero que nada, pues entregas esta sangre, ¿no? A Hashem, pero si es para comer, que lo matas, entonces lo derramarás al suelo, ¿no? Y cubrirás con tierra esa sangre, ¿no? Porque es la vida de toda carne, dice, su sangre es su vida. Por eso les digo al pueblo israelita, ustedes no deben ingerir la sangre de ninguna carne, porque la vida porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la ingiera será cortado. Y entendamos este término de cortado como
lo que le llama la Iglesia Católica excomunión, ¿no? Que quedarías como excomulgado, quedarías como separado, quedarías quitado, en otros términos, no se podría ni comprar, ni vender, ni mercar, ni tener relación, ni de ninguna forma, ni de ningún tipo, con nadie que tenga que ver con el pueblo de Dios. Y decíamos en alguna de las parashá y haftarás anteriores que esto es equivalente a estar muerto, ¿no? A estar muerto. De hecho, recordemos, ¿se acuerdan los leprosos, no? De los que hablaba la haftará David, que entran al campamento recién abandonado del enemigo, ¿no? Y que ellos, pues deciden, ellos estaban en esa condición, ¿no? De abandonados, de retirados, de quitados, pero aún así ellos tienen la Torá en su corazón y el arrepentimiento y el caminar correcto viene a ellos y entonces terminan por ir y decirle al pueblo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces ya les pongo yo aquí, los delitos de sangre, como todos los delitos de muerte, tienen implicaciones tanto físicas como espirituales, ¿no? Y decíamos, ¿no? Que estos delitos son los que están expuestos en Hechos 15:20, como ya habíamos dicho antes, ¿no? Esta es la recomendación de su completa eliminación, ¿no? De la vida de todo creyente en Mashiach. Como la norma, fíjate lo que les pongo yo aquí, como la norma mínima a seguir, ¿no? Eran pecados que nos separaban o que nos separan o separaban también al pueblo de Dios y nos siguen separando, si es que se siguen haciendo, de Hashem, ¿no? Porque en todos ellos, fíjate, este es un punto medular, pon mucha atención, ¿no? En todos ellos hay una premeditación, ¿no? Este es un punto medular en eso, hay una premeditación, ¿no? Fíjate, dice David, separado del eterno, ¿no? La muerte segunda, ¿no? Si no hay arrepentimiento genuino, y claro, porque al final nosotros cuando dice que hay que es un delito de muerte, no se refiere solamente a que yo voy a caer muerto y fulminado, ¿no? Aunque eso no queda exento de que pueda suceder en el caso de que mi pecado me conlleve a eso, ¿no? Pero se refiere a la muerte segunda, a esa que te va a separar de sí, por sí y para siempre, de Hashem, ¿no? Pero fíjate lo que yo les pongo aquí, ¿no? En todos estos delitos de muerte, se denominan delitos de muerte porque hay una previa intención en ellas. O sea, no hay ninguno que suceda como pues no me di cuenta, no sé qué estaba pensando y forniqué, ¿no? O no, hay premeditación en ello, ¿no? Y ninguno resulta de una situación fortuita o inesperada, ¿no? En todos y cada uno de ellos hay una previa intención, una intencionalidad con respecto a eso, ¿no? Porque para que tú puedas adorar a alguien, debes haber generado toda una especie de, todo un proceso dentro de tu corazón para llegar a esa idolatría, ¿no? Y entonces en el derramamiento de sangre, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Llámese idolatría, llámese inmoralidad sexual o fornicación, ¿no? Y evidentemente también, ¿no? Con los delitos donde se implicará todo lo que tiene que ver con la sangre. Y vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a ir tomando esto por partes. Pongo como un título prohibición de comer sangre. Es importante ir viendo y desglosando en dónde va explicado este tipo de cosas, ¿no? Dice Deuteronomio 12, 23 al 25. Deuteronomio 12, del 23 al 25. Dice así, pero asegúrate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. ¿Se acuerdan que acabamos de leer eso, no? Toda la sangre, o sea, toda la vida de una persona, desde la carne, como le menciona, está en su sangre, ¿no? Porque la sangre es la vida, dice. No debes comer la vida con la carne. En lugar de comerla, derrámala en la tierra como si fuera agua. No comas la sangre para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, pues estarás haciendo lo recto a los ojos del Señor. Fíjate, ¿no? Yo recuerdo cómo en el pasado muchas veces la familia decíamos, híjole, la situación está bien difícil, ¿por qué nos irá tan mal? ¿No? Fíjate cómo siempre viene ese razonamiento, ¿por qué será que nos está yendo mal? ¿Cuál será? Y a veces vas teniendo prácticas que hacen que te vaya mal, ¿no?
literalmente lo dice aquí, ¿no? No comas sangre para que te vaya bien, para tener el favor de Hashem, ¿no? Y fíjate, ¿cuántos más, como dice David, los que estamos en Mashiach, ¿no? ¿Cuántos más, no? O sea, esto es un llamamiento a todo el mundo, pero mucho más a los que estamos en Mashiach, ¿no? No comas la sangre para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, pues estarás haciendo lo recto a los ojos de Hashem, a los ojos de Adonai, ¿no? Y yo les pongo aquí como comentario, la sangre es donde está la esencia de la vida propiamente hablando, ¿no? Será la sangre donde esté la existencia de un ser vivo, y de hecho es así. Si no hay sangre en un ser vivo, no hay vida. Fíjate, nosotros tenemos, creo que 8 litros de sangre, una cosa así, igual y me equivoco, ¿no? Sí, entre 5 y 8 litros de sangre, ¿no? Y hay personas que si pierden determinado volumen de sangre en su cuerpo, ya es imposible de recuperarlas, ¿no? O sea, si no les pones pues una dosis de sangre, una transfusión de sangre, pues estas personas mueren, ¿no? Porque es un hecho que en la sangre está la vida. Fíjate, yo siempre digo que las cosas espirituales tienen una connotación física proporcionalmente directa, ¿no? O sea, lo espiritual va de la mano con lo físico y lo físico va con lo espiritual. Y yo creo que en la sangre es donde más fácil podemos ver esta simbiosis, ¿no? Donde podemos ver este engrane, porque es en donde está la vida de la persona, en la sangre, pero también tiene una connotación que es lo único que puede cubrir el pecado de una persona, la sangre, ¿no? La sangre derramada. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay lavamiento, no se cubre el pecado, ¿no? Entonces, dice, más allá de solo pensar en una situación física en donde la sangre cumple con la función de irrigar a todo el cuerpo humano, el oxígeno y los nutrientes necesarios para la vida, la sangre es también definitivamente en lo espiritual la esencia de todo ser mortal, ¿no? Y el derramamiento de esta será condenada por el único que puede dar vida y quitarla. Esto es muy importante, ¿no? Porque al final este derramamiento de la sangre, ¿no? No puede ser hecho por nadie de manera arbitraria o de manera sin ninguna intención correcta, ¿no? Tiene que tener una intencionalidad adecuada conforme lo dice la Escritura. Y nadie puede quitarla o darla, porque el único que puede hacerlo, ¿no? Fíjate, dice Nere que son 5 litros de sangre los que tenemos. Yo me fui como muy largo, ¿no? Con los 8, pero la realidad es que si perdemos demasiada sangre, pues el cuerpo fallece, ¿no? Entonces, pero es muy importante entender estos puntos, ¿no? Y poner esos pinchitos que siempre vamos poniendo. Es importante, ¿no? El pinchito número 1, creo que deberíamos haber puesto ya antes, era en donde todos los delitos de muerte tienen una intencionalidad, ninguno es fortuito, ¿no? Sino que son total y completamente con premeditados, para que me entiendas, ¿no? Y el segundo pinchito es ¿no? Que nadie puede dar vida ni quitarla de manera arbitraria ni de manera incorrecta, solo Dios puede hacerlo, ¿no? Y uno puede hacerlo conforme a lo que está ordenado en su Torah, ¿no? Ya sea para un sacrificio, ¿no? Ya sea para un holocausto, ya sea para cubrir la falta a través de la expiación, ¿no? O para alimentarte, pero hasta ahí. Fíjate lo que dice Bereshit, Génesis 9, y vamos a leer del 3 al 6, ¿no? Dice, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto, dice Hashem, ¿no? Pero no deberán, comer carne con su vida, es decir, con su sangre, ¿no? Entonces, fíjate, de hecho, David estaba diciéndome del nefesh, ¿no? Del pescuezo, ¿no? Al igual que Miguel. Y sí es cierto, ¿no? Que la sangre, fíjate, tiene una relación muy cercana, porque si te das cuenta, por el nefesh, por nuestro pescuezo, es por donde pasa una de las arterias más importantes, ¿no? De hecho, cuando quieres saber si alguien está vivo o está muerto, lo que haces es que tocas aquí, ¿no? Y sabes si tiene pulsaciones, porque esta
esta es la arteria que lleva la sangre al cerebro, ¿no? Pero también por este mismo punto es donde pasa el oxígeno y respiras, ¿no? Puedes beber agua y puedes alimentarte. Entonces, sí es cierto que hay una relación directa, ¿no? Entre el nefesh o nuestro pescuezo y la sangre, ¿no? Y el derramamiento de esta será condenado, decíamos, por Hashem, inevitablemente, ¿no? El que nosotros derramemos sangre deliberadamente será condenado por Hashem, ¿no? Dice, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Fíjate, la sangre como única forma de expiación, ¿no? La primera vez que se derrama sangre en este mundo, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Es a causa del pecado del hombre. Y sirve para cubrir el pecado y la falta de la humanidad completa, ¿no? En el caso de Adán y de Eva. Fíjate, vamos a leer Bereshit 3, 21 y 22. Es bien impactante esto, ¿no? Hashem, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que se extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y lo coma, y viva para siempre, ¿no? Yo les pongo aquí, no existe ninguna forma de obtener la piel para cubrir a una persona que no sea a través de un sacrificio. Y no puede haber un sacrificio si no hay derramamiento de sangre, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, es una tipificación directa, sí, en Génesis, en el principio, ¿no? Del sacrificio de la cruz, ¿no? El sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz, ¿no? De Mashiach, de Yehoshua, para la redención y el perdón de los pecados, de todos los pecados, ¿no? Es la sangre donde está la vida que es derramada, ¿no? Entonces fíjate, pero es muy importante que veamos cómo en Bereshit ya había habido un derramamiento de sangre en el Gran Eden, ¿no? Ya había habido un derramamiento de sangre, y este derramamiento de sangre había sido para cubrir todos los pecados o toda la falta que había tenido Adán y Eva, ¿no? Fíjate lo que dice David, porque por eso Hashem aborrece los sacrificios y ritos que tienen que ver con derramamiento de sangre. Claro, imagínate nada más, si la única forma de expiar tus pecados, de que sean perdonados, es a través del derramamiento de sangre, y tú realizas el derramamiento de sangre, o cualquier persona lo hace para un rito de estos, imagínate nada más la abominación que se convierte esto, ¿no? Se convierte en una tremenda y terrible abominación, ¿no? Entonces, pero fíjate, hay algo muy interesante aquí en Bereshit, ¿no? Que dice que se ha vuelto como nosotros, dice, ¿no? Porque tiene ya el conocimiento del bien y del mal, pero no nos confundamos, ¿no? No es que ellos hayan vuelto como el Señor o como los ángeles, ¿no? O como un ser más divino que era antes, sino que ahora ya tenían el conocimiento del mal también y del bien. Lo único que no tenían y con lo que no contaban es que no pueden manejarlo, no podían manejarlo, ¿no? Entonces, al no poder manejarlo, tenían que ser sacados del Gran Edén, porque si ellos volvían a probar del fruto del árbol de la vida, que los hacía eternos, ellos vivirían una eternidad torcidos, ¿no? Una eternidad caída. Y ese no era el plan. Esa no era la forma en que tenían que suceder las cosas, ¿no? Sacrificios y ritos paganos, dice David aclarando, ¿no? Ya que el único sacrificio es el válido, es el de Mashiach. Ahora imagínate nada más, ¿no? Si Mashiach murió una sola vez y para siempre, una sola vez y para siempre, ¿no? Y se realizan sacrificios, aunque fuesen otras deidades, qué abominación tan terrible, qué abominación, después de que haya sucedido el sacrificio perfecto, es abominable a los ojos de Dios. Todo derramamiento de sangre que no sea conforme a lo que dice su palabra, para que en este momento ya quedaría limitado el rango, ¿no? Porque en su momento se podían hacer estas expiaciones cuando estaba el templo y antes de que viniera Mashiach. Pero después de Mashiach, cero, ya no hay más expiación de pecados a través de la muerte de ningún animal. Entonces, fíjate, lo que se cierra el embudo, y lo único que nos quedaría sería solo derramar sangre para que muriese un animal para comerlo.
solo de esa forma, porque si no, entonces estaríamos incurriendo en un delito terrible de muerte, ¿no? Levítico 17:11. Ya hemos visto en algunas otras esta misma connotación de que la vida de toda criatura está en la sangre, ¿no? Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, dice, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Ahora, hay algo muy importante aquí, ¿no? Ya después del sacrificio de Mashiach, ya no hay más derramamiento de sangres, ¿no? Ya no hay más sacrificios. El único sacrificio completo y eterno ya se llevó a cabo, ya sucedió, ya no puede seguir sucediendo ningún otro tipo de sacrificio. Y todo aquel que provocase el derramamiento de sangre para hacer un sacrificio sería, ojo, y ese es otro pinchito, el tercero que tenemos del día, abominación para Hashem, ¿no? Sería un sacrilegio a los ojos de Hashem esto, ¿no? Ahora fíjate, ser propicio, les pongo yo aquí, es estar listo y apto, ¿no? De hecho, eso fue lo que hizo, dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se las he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Pero fíjate nada más, ¿qué es lo que hizo Mashiach en la cruz? Eso es lo más increíble de esto. ¿Qué es lo que hizo Mashiach en la cruz? Pues hacernos aptos, propicios, ¿no? Porque el propiciatorio, ¿se acuerdan que lo hemos visto en las parashás? El propiciatorio mismo es ¿quién? Es Mashiach. Es Yehoshua el propiciatorio mismo, ¿no? De hecho, hay un versículo de Romanos que lo dice, ¿no? Él es el propiciatorio. Entonces, si en el propiciatorio, que es esta parte dentro del Mishkan, donde se llevaba a cabo en el lugar santísimo, ¿no? En el lugar Kedoshim, y ahí era donde se llevaba a cabo, y ahí estaba el propiciatorio, y ahí esa sangre derramada, bueno, pues era la representación clara de que Mashiach iba a hacer eso. La propiciación misma nos iba a hacer propicios para estar delante de él, aptos delante de él, ¿no? Estar listos. Eso es la obra majestuosa de Mashiach en la cruz, ¿no? Cubrir multitud de pecados, limpiar con su sangre toda esta basura que se había derramado, ¿no? Y que se había hecho por el hombre, y hacernos propicios para estar listos delante de él, ¿no? Efesios 1:7 dice así: en él tenemos la redención mediante su sangre. Efesios 1:7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, ¿no? De su gracia. Y hemos dicho muchas veces que no es esa gracia que le llamamos gracia grasosa, ¿no? Sino que de su misericordia y de su amor, ¿no? Es la sangre el medio por el cual Adonai redime al hombre, pero no cualquier sangre. Es la sangre de Mashiach mismo la que está haciendo, ¿no? Esta obra monumental que de verdad sería imposible de poder describir en su totalidad, ¿no? Fíjate lo que dice Levítico 17, 10-12. Cuando algún israelita o extranjero que vive entre ustedes coma cualquier clase de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo. Fíjate, yo me pondré en su contra. O sea, no solamente pierdes el favor de Hashem, sino que él se pondría en tu contra, ¿no? O sea, él empezaría a hacer cosas no a tu favor, no para tu bien, sino que empezarías tú a saber que has perdido el favor de Hashem, ¿no? Y entonces quedas completamente fuera de la obra de redención de Mashiach, ¿no? Lo eliminaré de su pueblo, dice. Romper este mandamiento literalmente te pone en una situación de sumo riesgo, y es real, ¿no? Y fíjate lo que dice el 12: por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco beberla, comerla, el extranjero que viva entre ustedes, ¿no? O sea, no puedes tú ni hacer, ni tú ni el extranjero que está contigo, ¿no? Es muy importante esa parte, ¿no? Ni tú ni el extranjero que habita contigo, ¿no? Podrá
ingerirla, ni comerla, ni beberla. Fíjate, en este país hay una práctica que también después se adquirió en América, dado que, bueno, pues la influencia española fue muchísima, sobre todo en la parte taurina, en donde se acostumbraba a mezclar el vino con la sangre, inclusive a beber la sangre sola, ¿no? Para ser vivificado, supuestamente, y tener la fuerza del animal. Pero fíjate nada más, el incurrir en una práctica pagana, incurrir en una práctica que te separa de Dios. Y sabes, hay cientos de personas haciéndolo, cientos de personas que no entienden, ¿no? Y no se equivoca el Señor cuando dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, porque se han separado tanto de la Torah que no entienden ni saben estas cosas, ¿no? Nadie debe comerla, ni el israelita, ni el gentil, y mucho menos el creyente en Mashiach, como bien decía hace rato David, ya que es un mandato que aún los apóstoles, ¿no?, tenían como una misbot vigente a cumplir. Y fíjate, muy importante, en este concilio, es el concilio del 50 aproximadamente, 50 años después de la cruz, y ellos lo siguen teniendo como una misbot vigente, como un mandamiento vigente. De hecho, un mandamiento medular que todo creyente o toda persona que estuviera entrando, todo prosélito o toda persona que estuviera entrando a la emuná correcta, debía estar haciendo, ¿no? Fíjate, vamos a leer Hechos 15, 20 y 21 para que entendamos de lo que estamos hablando, ya que lo estoy citando tantas veces, ¿no? Dice, más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Y es muy importante esto de los animales estrangulados, porque no sé quién preguntaba hace algunas enseñanzas que por qué el estrangulado, ¿no? Que por qué el estrangulado no. Y es que los animales que se estrangulan no se les saca su sangre, sino que se queda toda la sangre adentro y se come de esa manera, y no debe hacerse así, ¿no? Dice el 21, en efecto, desde tiempos antiguos, ¿no?, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas de Shabbat, en Shabbat, todos los Shabbats, ¿no? Entonces, estas cosas primeras son necesarias, medulares, para que un creyente que está empezando a caminar, empiece a caminar conforme a la verdad, ¿no? Y vaya, de Shabbat en Shabbat irán escuchando, irán aprendiendo, ¿no? No es una casualidad ni es arbitrario que se esté leyendo una parashá que involucra todas las enseñanzas de Moisés en el Pentateuco, ¿no? Y después la Haftará, que tiene que ver con todos los profetas y las enseñanzas referentes a ellos. Son referencias directas entre parashá y Haftará, ¿no? Haftará. Entonces, es por eso que nosotros enseñamos de esa manera, porque de Shabbat en Shabbat irás aprendiendo. Y si te das cuenta, todas nuestras enseñanzas y toda la enseñanza correcta debe involucrar el Evangelio. Debe involucrar a lo que se le ha denominado Nuevo Testamento, ¿no? Porque al final es imposible poder entender uno sin tener el otro. Es imposible entender el Antiguo Testamento, como se le ha denominado, ¿no?, o el Testamento de los Antiguos, que son todo el Tanaj, ¿no?, sin el Evangelio. Es casi imposible, porque el Evangelio nos da claridad y nos da luz. Entonces, de Shabbat en Shabbat se irán estudiando y se irá comprendiendo, y entonces todo creyente que acaba de llegar, que es enseñado a guardar estas cosas, todo lo demás vendrá poco a poco. De hecho, en la Parashá vamos a hablar de ese punto también, ¿no? Y en la Haftará también. Y fíjate lo que les pongo aquí. Fíjate, les pongo, quiero abrir un paréntesis aquí. Porque pasajes como este, les pongo yo aquí en las notas, nos enseña claramente que todos y cada uno de los apóstoles, sin excepción, así como cada uno de los prosélitos y recién conversos, guardaban todos y cada uno de los estatutos e instrucciones de la Torá. Ya que cuando la Escritura dice que cada Shabbat se predicaba a Moisés, en una referencia directa, como lo acabo de decir, de la Parashá y de la Haftará, ¿no? De la Torá que se le fue entregado al pueblo en el monte Sinaí, ¿no? Entonces, pues
lo mismo que les estoy diciendo ahorita, ¿no? Estudiaban de Shabbat en Shabbat cada una de las porciones, ¿no? Preestablecidas, y algo muy importante es que estas porciones fueron preestablecidas de tiempos inmemorables, ¿eh? Desde antes de Mashiach ya se estudiaba la Parashá y se estudiaba la Haftará como la estudiamos hoy. Esto fue así para que la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que es y debe ser la base, ¿no? La formación teológica de cada uno de nosotros, ¿no? Entiéndase teológica como el estudio de Dios y su obra y su voluntad, ¿no? Esta debería ser la base no piramidal, ¿no? Sino estructural, ¿no? Para que entonces todo creyente pudiese caminar y empezar a andar conforme a la voluntad de Hashem, ¿no? Esta es la razón por la cual la observancia de estos delitos, siendo determinados como de muerte, y sus causas como consecuencia deben ser estudiadas y consideradas por todo creyente. Es importantísimo. Yo creo que lo primero que todo creyente debe de escuchar y debe de saber y debe de empezar a vivir es esto. Porque, ¿sabes? En la iglesia evangélica comúnmente lo primero que te dicen es que hagas una oración de fe. Pero imagínate nada más, ¿no? Una oración de fe, una oración para la emuná, una emuná, pero sin entendimiento, sin saber a qué emuná estamos hablando, ¿no? Entonces, pero si tú, como decimos en México, ¿no? Pelas la piña, o sea, le dices las cosas tal cuales son y las presentas en el momento y le dices, mira, lo primero que tienes que hacer es A, B y C y D, ¿no? Porque es importantísimo el D, de estar en Shabbat para entonces saber qué sigue, ¿no? Y entonces la gente puede empezar a comprender, puede empezar a entender que esto no es optativo ni es opcional. Fíjate lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Claro, ¿no? Los delitos de sangre incluyen todo tipo de derramamiento de sangre de forma indiscriminada y sin un propósito, ¿no? Por lo que hablábamos hace rato. Entonces, todo aquel que le ama va a guardar no hacer derramamiento de sangre. Todo el que le ama va a guardar sus mandamientos. Y dentro de estos mandamientos está este: no derramarás sangre, no idolatrarás, no andarás en pos de ídolos, ¿no? La famosa mística oración de fe, ¿no? Sí, así es. Esa mística oración de fe que promete que todo va a ser nuevo, diferente, pero sin entendimiento nada va a ser diferente, porque la persona volverá a caer una y otra vez, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que entender un creyente que está entrando en la emuná correcta es estas cosas, ¿no? Sobre esto podré edificar entonces. Si no existe esto, seguirá en prácticas, en esas mismas prácticas, ¿no? Fíjate, dice, siendo solo y única la expiación de los pecados, la razón por la cual se lleva cada dicho derramamiento, a cabo el derramamiento de sangre, ¿no? Ahora bien, les pongo yo aquí, Mashiach derramó toda su sangre en la cruz de forma perfecta, haciendo el sacrificio perfecto que cubriría toda la multitud de delitos y pecados de la humanidad, los que fueron, los que son, inclusive los que serán, ¿no? El sacrificio, la expiación perfecta, y no hay razón del por qué seguir haciéndolo ya. Y por eso es algo muy importante que nosotros decimos, ¿no? Ya no hay ninguna razón por la cual debamos nosotros seguir haciendo este tipo de cosas, porque el sacrificio de Mashiach, que es perfecto, ya sucedió, ¿no? De hecho, después de conocer a Mashiach y su obra de redención, sería absurdo y ridículo, y sacrílego, y muchas cosas más, ¿no? Pretender seguir haciendo sacrificios de paz. Porque hay muchos que todavía dicen, bueno, ¿y los sacrificios de paz podríamos seguir haciéndolos? Porque el sacrificio de Mashiach fue por una expiación de pecados. Pero fíjate nada más la incredulidad. No hay sacrificio de paz, ¿no? El sacrificio perfecto que nos dio paz y que restauró la relación entre el hombre y su creador es el de Mashiach mismo, ¿no? Él es nuestra redención, Él es nuestra paz. Entonces no podría existir más sacrificios físicos de esta forma, ¿no? Entonces la única razón o motivo lícito o permitido para derramar sangre, como ya lo dijimos antes, será la de proveer alimento. No hay más, ¿no? Todo fuera de eso es pecado, ¿no? Levítico 17:13. Fíjate, dice
retomando nuevamente, ¿no? Cuando un israelita o algún extranjero que vive entre ustedes eh, case algún animal o ave que sea lícito comer, lo extraerá la sangre y la tirará en la tierra, ¿no? Dar muerte a un animal sin propósito, ese es un delito, ¿eh? Ahora, tú dices, bueno, ya la libramos, ya no hacemos sacrificios, ya no hay forma de hacer pecado y derramamiento de sangre porque ya no hacemos sacrificios. Pero ¿qué tal la cacería? ¿Qué tal los toros? ¿No? ¿Qué tal esas prácticas abominables de peleas de perros? Donde se matan y se derrama toda su sangre, ¿no? O sea, ¿qué hay de este tipo de prácticas, ¿no? ¿Qué hay de este tipo de situaciones en donde estás haciendo que se derrame la sangre de manera ilícita, ¿no? Algunos le dan con el templo y los levitas. Sí, bueno, vale, el comentario es que mucha gente está ahí, ¿no? Pensando en la cuestión del templo, ¿no? ¿Qué pasará ahora que el templo sea restaurado y empiecen otra vez, habrá sacrificios o no, ¿no? Y los levitas. Pero la realidad es que este tipo de enseñanza ni siquiera está prevista solamente para los levitas. Esta enseñanza está puesta, imagínate que está hablando hasta de los extranjeros, ¿no? Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Así es, su sacrificio santifica de manera perfecta, completa y eterna, ¿no? Dar muerte a un animal sin propósito es una práctica abominable delante de Hashem. La cacería. Eh, ahora es muy diferente cuando tú sales a cazar y la presa no la cazas solamente, sino te la comes, ¿no? Eso es muy diferente. Hay práctica de ir a cazar, ¿no? Y te comes después lo que cazas, ¿no? Pero nada de la práctica esta de solamente tener como trofeos, ¿no? Eso es un derramamiento de sangre que es ilícito. Dice Pili, pueden ser también los deportes de contacto donde se derrama sangre. Fíjate que yo estuve pensando mucho eso y puede ser también que hubiese por ahí algo de ello, ¿eh? Que haya un derramamiento de sangre absurdo y que no tenga ningún sentido, llámese ¿cómo se llama? El box o el kickboxing o la UFC y esas cosas que tanto nos llaman la atención, ¿no? Pero la realidad es que sí es cierto, puede ser que este tipo de cosas también sean abominables a los ojos de Dios. No estoy completamente seguro de ello, ¿no? Porque no hay un derramamiento de sangre como tal para vaciar toda la sangre del animal, ¿no? O matarle, sino que en los deportes de contacto, a causa del deporte de contacto, pues puede salir sangre, ¿no? Que no en todos los casos lo hay. Y eso puede ser en cualquier deporte, ¿no? Esto es muy difícil de poder saber hasta dónde, porque si un basquetbolista va corriendo, se patina, se cae y se corta la pierna, hay sangre y entonces también, o sea, ¿sí me entiendes? Vaya, sea donde vas, Pili, con el hecho de que son deportes que están enfatizando el derramamiento de, bueno, los golpes, ¿no? Y que en ellos pueda haber sangre, ¿no? Dice Miguel, se refiere a matar a otro cuando se refiere a derramamiento de sangre, claro, es el homicidio, es la muerte, ¿no? Lo que se está penando ahí. No es solamente el que se saque la sangre o se saque un poquito de sangre y se tire, no va por ahí, sino que es el homicidio realmente lo que se está dando o que se está penalizando ahí, ¿no? Es necesario que volvamos a apuntar que se refiere a animales lícitos, ¿no? Y permitidos según Levítico capítulo 11, ¿no? Estos animales que son permitidos y que están inscritos como animales que se pueden comer, inclusive si los vas a cazar, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, ¿no? Cuanto más el asesinato, el homicidio y dar muerte a otro ser humano. O sea, eso ya es una barbarie, ¿no? Eso ya es terrible. Eso ya se convierte en algo terrible. Fíjate, yo pongo como un título aquí, ¿no? Caín mata a su hermano Abel. ¿Se acuerdan, no? Génesis 4:10. ¿Y qué le dice el Señor ahí en Génesis 4:10? ¿Qué has hecho? Dice. Exclamó el Señor, exclamó Adonai. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Y te das cuenta que en realidad está hablando de asesinato, de homicidio, ¿no? Entonces tal vez esto de los deportes, y no tal vez, sino los deportes de contacto y todo esto, pues no se considera porque el objetivo no es que muera, ¿no?
el objetivo no es que alcance la muerte o que pierda la vida, no va por ahí, ¿no? Entonces, el objetivo es ahí el que haya muerto para entonces convertirse esto en un delito de sangre, ¿no? Porque les pongo yo aquí, la sangre y el espíritu de una persona están ligadas intrínsecamente, ¿no? Y vamos a quitar el concepto de alma, por lo que más quieran. Vamos a quitar ese concepto de alma porque normalmente en todas las versiones vas a ver que habla de alma, pero en realidad se refiere al nefesh, ¿no? Se refiere al pescuezo, ¿no? A lo que te trae vida, ¿no? Pero en este caso yo les pongo aquí, la sangre y el espíritu de una persona están ligadas intrínsecamente. Porque si Hashem le dice a Caín que la sangre de su hermano clama justicia desde la tierra, no es más que el espíritu de Abel quien clama por justicia, ¿me entiendes? Y no es que él esté muerto clamando porque está muerto y duerme, sino que el propio hecho, la evidencia de lo sucedido, hace un escándalo brutal, ¿me entiendes? Hace un escándalo brutal que no puede ser ignorado. La sangre de Abel es la primera vez que un hombre quita la vida a otro, derramando su sangre. Ese es un punto importante también, ¿no? Es la primera vez que sucede un asesinato en la tierra, un homicidio, es de las manos, ¿no? de Caín matando a Abel. Y es este acto que marca y maldice a todo el linaje de Caín. Date cuenta, todo el linaje de Caín es maldecido, es maldito, ¿no? Todo asesinato, todo homicidio, toda práctica que haya quitado la vida a alguien de manera premeditada, llámese aborto, inclusive, escucha lo que te voy a decir, el suicidio. Esperen un segundo, por favor. Ahora sí, vamos a prender la luz porque ya el día se está cayendo y ya no hay tanta luz, ¿no? Inclusive el suicidio, inclusive el aborto, son delitos de muerte. Y de verdad, si en tu vida ha habido algo de alguna de estas cosas, inclusive intentos de suicidio, tienes que arrepentirte, ¿no? Tienes que ir delante del Señor y poner todo ese tipo de cosas y presentarlas y decirle, Señor, yo sé que tú ya pagaste por esto, pero yo debo evidenciarlo, porque así como en un juicio se presentan pruebas, ¿no? y defensa, y se ponen ahí delante del juez, así nosotros debemos entrar en oración, y si hemos dicho muchas veces que cada que entramos en oración entramos a juicio, y entonces poner delante del Señor este tipo de cosas. Si ha habido abortos, si ha habido intentos de suicidio, ¿no? Esas cosas, inclusive, aunque no se hayan dado, y en tu corazón haya estado hacerlo o intentos de ello, tienes que ponerlo delante de Hashem, ¿no? Y presentarlo delante de él, y ir delante de él, de nadie más, ¿eh? Esto no es como en la iglesia católica de que vas con el sacerdote y le presentas tu pecado para que te dé tu lista de lo que vas a hacer. No, esto es ir delante del Señor y arrepentirte, porque él ya pagó. O sea, es lo más increíble, ¿me entiendes? Él ya pagó por todos esos pecados, pero tú tienes que ponerlos delante de él y presentarlos y decirle, este es mi arrepentimiento, aquí estoy, ¿no? Serán estos delitos de muerte los que nos separan de Hashem, nos separarán de su amor, de su favor y de su salvación. Ojo, es indispensable poner delante de Dios nuestras faltas. Es indispensable, porque mira, hay quien se escuda en el hecho de decir, pero el Señor lo sabe todo, ¿no? Sí, pero así como nosotros cuando oramos, el Señor conoce lo que va a salir de mi boca antes de que yo lo diga, entonces ¿para qué oro? ¿No? Ese sería el razonamiento. ¿Para qué oro si el Señor ya sabe lo que va a salir de mi boca? Bueno, pues porque cuando oramos es la forma de hacer evidente que el único que tiene poder para transformar cada cosa y para que las cosas cambien su sentido y su forma es Hashem. Y nosotros hacemos evidencia de ello cuando abrimos nuestra boca y oramos, ¿no? Dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Amén, así dice, ¿no? Así dice la palabra, ¿no? Y es real, o sea, nosotros debemos, así como cuando vamos y oramos y ponemos delante del Señor nuestras peticiones, pues así también tenemos que poner nuestras faltas, ¿no? Sabiendo que el Señor es misericordia y es amoroso y que ha pagado en la cruz por ellas. Pero debemos presentarlas, no encubrirlas, ¿no? Sino presentarlas delante de Él.
y tal vez sea un tiempo duro y difícil, y tal vez sea un tiempo de vergüenza delante de Hashem, porque sentamos pena y dolor y mucha vergüenza por lo que haya pasado en nuestra vida, pero es necesario y definitivamente indispensable hacerlo, ¿no? Y obviamente no volver a repetirlo. Como le dijo Yehoshua, vete y no peques más, no vaya a ser que tu condición sea peor, o sea, grave, ¿no? Dice, yo les pongo aquí, y no me malinterpretes, ¿no? No es que tu salvación pueda perderse, porque muchos dicen, pero si yo soy salvo, y salvo hoy, y salvo siempre, y salvo mañana, y 1, 2, 3 por mí y todos mis amigos, salvación, ¿no? No es que tu salvación pueda perderse, ¿no? Es que todo aquel que desobedece estos mandamientos del Eterno deliberadamente o no se arrepiente de haberlos hecho, muy seguramente no conoce a Hashem. Y como decimos aquí, no le ha amanecido. Entonces no sería que la perdieras, sino que tal vez nunca la tuviste, ¿no? Entonces, porque evidencia clara de la salvación es la obediencia a Hashem, ¿no? Y el ir delante de Él en humillación total, entendiendo que Él es nuestro Adón, que Él está por encima de nosotros, ¿no? Que Él es el Señor de señores, su majestad, Yehoshua. Y entonces en ese momento me humillo, me pongo delante de ti, delante del Señor, ¿no? Y entonces en ese momento empiezo yo a hacer este acto, ¿no? Esta tefilá, ¿no? Este arrepentimiento, esta oración de verdadero arrepentimiento, y obviamente no volverlo a hacer nunca más, ¿no? Hebreos 10, 26 al 29. Hebreos 10, del 26 al 29, dice, porque si continuamos pecando voluntariosamente, ¿no? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Este versículo para mí es impactantísimo. O sea, es terriblemente impactante porque dice una verdad contundente. Porque si continuamos pecando de manera voluntaria, de manera arbitraria y de manera decidida, conscientes, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿no? Después de haber conocido a Mashiach, después de que se nos ha revelado sus escrituras y se han abierto para nosotros, ya no queda más sacrificio por el pecado, ¿no? Y no porque el sacrificio de la cruz no sea suficiente, ¿eh? No, o sea, no se trata de eso, sino porque así como se peca voluntariamente, voluntariosamente, como dice el versículo, así voluntariosamente también y de manera voluntaria renunciamos al perdón y a la misericordia. Checa eso, chécate eso, o sea, renunciamos voluntariamente a la misericordia del Señor y a su perdón a la hora que nosotros decidimos seguir haciendo estas mismas faltas ya una vez conociendo al Señor, ¿no? Dice, sino una horrenda expectación de juicio. Claro, después de eso, o sea, lo único que te puede salvar del juicio y del lago de fuego es Mashiach, y tú renuncias a Mashiach por continuar con tus prácticas. Si miras la implicación de esto, ¿no? Si miras la implicación y lo potente de esto. Y yo cada que veo estas cosas pienso en mi pasado, en la iglesia, ¿no? Fíjate nada más, yo recuerdo cómo algunos pastores que estaban terminando la predicación y hablaban de estos temas, decían, pero bueno, esos temas quedaron para el pasado. Yo saliendo de aquí me voy a comer unos taquitos de moronga, ¿no? De la sangre esta que hacen. Y me acuerdo que para nosotros, yo en aquel entonces, pues inocente, no inocente, sino sin conocimiento, ¿no? Rebuznando, como siempre he dicho, ¿no? Me daba risa, ja, 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 ja. Igual decía, no, nos vamos a ir de aquí a comer unas carnitas, que es cerdo que meten en un perol y así, ¿no? Y todo, ja, 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 sí, o sea, fíjate nada más, ¿no? Fíjate nada más. Ir deliberadamente en contra de la voluntad, ¿no? Esa es la manifestación del antimashiach, como dice David, ¿no? O sea, el antimesías o el ¿cómo se llama? El adversario no se manifestará solamente como un ser maligno, ¿no? Todo aquel que ve en contra de la voluntad de Mashiach se convierte en anticristo, ¿ya? Anticristo, antimashiach,
bye, ¿no? Dice David, esa es la verdadera blasfemia contra el Ruach, así es, ¿no? Esa será la verdadera blasfemia contra el Ruach, contra el Espíritu de Dios, contra el Espíritu de santidad, ¿no? La santidad manifiesta de Dios, el Espíritu Santo. Imagínate nada más la blasfemia de seguir yo haciendo este tipo de cosas. Una terrible, una horrenda expectación de juicio, ¿no? Y yo pondré otro pinchito ahí, porque el seguir actuando de manera deliberada bajo mis propios criterios en contra de la voluntad de Hashem, esto haría no otra cosa más que dar a mi vida una horrenda expectación de juicio, pues habré renunciado al perdón a través de pisotear la sangre de Mashiach. Y sí, anticristo, ¿no? Sería todo aquel que va en contra de la voluntad de Dios es anticristo. Todo el que va en contra de Mashiach es anticristo, ¿no? Siempre estamos tan acostumbrados de Hollywood, ¿no? De estar esperando el anticristo. Es que cuando se manifieste el anticristo, es que el anticristo se ha manifestado desde hace muchísimo tiempo y hoy es terriblemente más visible su manifestación en cada uno de aquellos que van en contra de Mashiach. Bye. Ir en contra de Mashiach, eso es ser anticristo. No hay otra, ¿no? Y cualquiera que desecha la Torá de Moshe, seguimos, dice, muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. En el pasado así era. Si tú ibas en contra de la Torá y habías caído en alguna falta y se te encontraba culpable y más de un testigo atestiguaba en contra tuya, era una muerte inevitable, ¿no? Fíjate, cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al hijo de Elohim, o sea, su sangre, y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de gracia. Fíjate nada más, Fíjate nada más. ¿Cuánto más castigo no tendrá y merecerá el que pisotee la sangre de Mashiach, la sangre de Cristo? ¿Cuánto más? ¿No? Llevando a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Yo les pongo aquí, es Yehoshua, Hamashiach, o Jesucristo, que es lo mismo, quien cambia toda la historia de condenación de la humanidad a través de su muerte en la cruz, derramando toda su sangre, ¿no? Y que nosotros vayamos y pisotemos eso, sin importarnos. Es grave, ¿no? Es inaudito, o sea, es como chalado, ¿no? Fíjate, primera de Juan 1 al 7. No, Juan 1:7, perdón. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si vivimos en la luz, dice, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, Yehoshua HaMashiach, nos limpiará de todo pecado. El equivalente a seguir haciendo esto y la terrible expectación de juicio sería apagar la luz, ¿no? Después de haber sido iluminado por la luz admirable, por la luz perfecta, decidir apagar la luz tú, deliberadamente. No puedo más con esta vida, me voy a matar, me voy a suicidar. Estás apagando la luz, definitivamente, ¿no? No, sí, ya me dijeron que esto de los delitos de sangre, pero pues es que me invitaron a la corrida de toros y no puedo evitarlos, va todos los amigos, ¿no? Son cosas fuertes, Son cosas fuertes. Pienso en cosas muy complicadas y muy difíciles. En la chiquilla de 16, 17 años, embarazada, sin saber qué hacer, y que no piensa en otra cosa más que en el aborto, ¿no? Como la forma más sencilla para deshacerse de su problema. Y terrible situación, porque si ella cree que tener un bebé que no planeó es un problema, lo que sí está planeando se va a convertir en el peor de los problemas de su vida, separada de Hashem, ¿no? O separados, porque también la persona que ese bebé nos hizo solo, ¿no? Entonces, en el caso de que las dos personas estén involucradas y digan, no, vamos a abortar, no queremos esto, pues esto sería ser el equivalente a pisotear una y otra vez la sangre de Mashiach, ¿no? Para dar contexto y para darle forma y ver cómo se aplica en nuestro día a día. Apocalipsis 1:5 dice, y de parte de Yehoshua, HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito, y recordemos que siempre que decimos Yehoshua,
Estamos hablando de Jesucristo. Por eso el Hamashiach significa el Mesías, el Cristo. Lo mismo. Uno es en hebreo y el otro es en español, pero bueno, con una traducción del griego, ¿no? Pero si decimos nosotros Yehoshua, no es por otra cosa porque su nombre no se puede traducir. Su nombre tiene una significancia que no puede ser quitada diciendo solo Jesucristo. Decimos Jesucristo porque es la referencia que tenemos en español, pero acostumbrémonos a decir Yehoshua, ¿no? Si quieres olvidarte del Mashiach, está bien. Quieres decir Yehoshua, el Cristo, no pasa nada, pero acostúmbrate a decir Yehoshua, porque su nombre es el nombre que es dado a los hombres por sobre todo nombre, ¿no? El testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libró de nuestros pecados, ¿con qué dice? Con su sangre, ¿no? Con su sangre. Y entonces imagínate que el Rey de Reyes, que disminuyó su forma, su poder inminente de ser el Abba, el todo, a convertirse en esa forma disminuida, reducida para poder venir a la tierra, ¿no? Porque eso se disminuyó, no estimando ser como Dios dice, ¿no? Se volvió como uno, como el más pequeño. Entonces imagínate que ese sacrificio brutal que hubo, tú lo pisoteas con tus actos de idolatría, de fornicación, derramamientos de sangre, pensamientos suicidas, o pensamientos de muerte. Ya vamos a ver en la Shon Hara, ¿no? En la lengua, lo que puede hacer esta lengua, este pequeño dispositivo que tenemos aquí para hablar. Es un calibre que no te imaginas, que ningún arma tiene, ¿no? Cuidado, porque también nosotros podemos matar de esa forma. Ya lo vamos a ver en la siguiente entrega, ¿no? Es la sangre entonces un elemento en el cual debemos mirar con sumo respeto y cuidado, ya que según lo que hemos visto, todo aquel que ignore este misbot, este mandamiento, es hecho a un lado por Adonai, es quitado por Adonai. Su favor es retirado, es quitado de su presencia y de su favor. Y sabes, cuando tú pasa esto en tu vida, pues muy probablemente es porque no conoces al Señor y porque la salvación de Él no está en ti. Sencillo, ¿no? Sencillo, muy sencillo. Y no te confundas, ¿eh? Esto no es como lo de los testigos de Jehová, que la sangre, y basados en esto ellos dicen que no puede haber una transfusión de sangre porque en la sangre está la vida. O sea, no han entendido nada. Como decía Miguel hace rato, es exclusivamente y específicamente relacionado con el homicidio y la muerte, ¿no? Inclusive es de más pecado lo que hacen ellos, porque ellos prefieren que no haya una transfusión de sangre y que muera la persona, como tantos casos ha habido en la historia, ¿no? A que se le haga una transfusión preservando la vida, que ese es el mandamiento de Dios, ¿no? Preservar la vida por sobre todas las cosas. Imagínate nada más, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿no? Que vamos viendo, el ignorarlas, ¿no? Nos pondrá justo en una condición de muerte espiritual. Literal, ¿no? Entonces, vamos resumiendo, ya para terminar, ¿no? Vamos resumiendo. Y ahora sí va a ser este el final, porque siempre David me dice que yo y mis finales, ¿no? Ahora sí, resumiendo, todo verdadero creyente deberá estar lejos de estas prácticas, indiscutiblemente. Todo verdadero creyente, todo verdadero y verdadera creyente deberá estar lejos de estas prácticas. Todo verdadero creyente, hombre o mujer, sin importar, debe estar lejos de derramar sangre de manera arbitraria y sin un propósito correcto. Todo verdadero creyente no consume sangre de ninguna forma, ¿no? Por ninguna razón ni motivo, consume sangre, ni la come, ni la bebe. Ninguno, ¿no? Claro, no preservar la vida de otro sería homicidio con respecto a lo que hablábamos de los testigos, ¿no? Entonces, imagínate nada más. Cuántas locuras hay, ¿no? Entonces, todo verdadero creyente no consume sangre por ninguna razón, ni motivo consume sangre, ni la come, ni la bebe. Todo verdadero creyente huye del homicidio y el asesinato, del aborto, la eutanasia. Son cosas que hoy día se están promoviendo de una manera increíble. Yo veía que aquí en Holanda es el primer país, no sé si el primero o el segundo o cuál, pero yo lo vi en ese momento que ya están
legalizando una pastillita para que todo aquel que no quiera vivir, pues la pueda tomar, muera de manera legal. Escucha, no sé si lo había escuchado todo esto antes, pero está sucediendo, velo, búscalo, de verdad. ¿Sabes? El hecho de poderte quitar la vida, ¿no? Y lo pensaban en los adultos mayores, estos que están sufriendo tanto, que de repente te dicen, mi esposa trabaja en una residencia para ancianos, ¿no? Y muchos de ellos te dicen, ya no quiero estar aquí, ya quiero morir, sin entendimiento, ¿te das cuenta? Sin darse cuenta del milagro que es la vida, ¿no? Pero bueno, son tratados, muchos de ellos vienen con mucho dolor en su corazón porque han sido pues quitados de sus familias, segregados, repudiados. Y entonces ellos dicen, no, quiero quitarme la vida. Y pensando en esas gentes, supuestamente, es que se ha creado esta pastillita, ¿no? Como las pastillitas del aborto, como todo eso, ¿me entiendes? O sea, todo eso se llama asesinato. La eutanasia es un asesinato igual. La desconexión, tú no puedes hacerlo, tú no puedes quitarle la vida a nadie. Solo el único que tiene el poder para dar y quitar la sangre y la vida, ya lo habíamos dicho hace rato, es Hashem, ¿no? El suicidio, deseos de suicidio, inclusive, y toda práctica que atente contra la vida, ¿no? Fíjate lo que dice Apocalipsis 22:15, ya, con eso terminamos. Pero excluidos, y lo voy a leer tal cual lo dice esta versión, es fuerte, y espero nunca nadie se ofenda porque es lo que dice la palabra. Literal lo dice en cualquier versión que lo encuentres. Y dice así, pero excluidos quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y practica la mentira, ¿no? Todos aquellos que son fornicarios, idólatras, ¿no? Asesinos, que hacen cosas extrañas, ¿no? Que tienen intenciones malas, fornicarios, todos y cada uno de ellos quedarán excluidos. Leíamos, no me acuerdo si en la Parashá, Gálatas, ¿no? Dice una lista de gente así igual, de todas estas personas y todas estas características de quien no ha entendido quién es Hashem y lo que ha hecho y lo que hizo en la cruz. Y dice, ninguna de estas prácticas, ni ninguno de los que los practican heredarán el reino de los cielos, ¿no? Entonces, hagamos conciencia de que la palabra no está ajena a nosotros. La palabra no está lejana, como muchos dicen. Esto era el Antiguo Testamento, eso era para los de antes. No, ya te diste cuenta que no. Ya te diste cuenta que las prácticas de vida de hoy día van y pueden ir en contra de la voluntad expresada en esto que estamos leyendo, ¿no? Son las ordenanzas de Hashem. Todo es levítico, todo está en Levítico. Todo es Vayikra, que casualmente estamos también en este momento estudiando en la Parashá. Entonces, no olvidemos esto, ¿no? No olvidemos los puntos que hemos puesto, los pinchitos en los que hemos puesto, ¿no? No olvidemos el hecho de que toda práctica de este tipo es una práctica premeditada. Es una práctica que no surge como espontánea ni fortuita, sino que va en contra, ¿no? De la voluntad de Dios, pero de manera ya pensada y ya planeada, ¿no? Recordemos que el único que puede dar y quitar la vida es Hashem, es Dios, es Yehoshua, que es el mismo, ¿no? Y recordemos que nos alejemos lo más que se pueda, y no lo más que se pueda, sino que huyamos como locos de todas estas prácticas de homicidio, de asesinato, y que tienen que ver con el derramamiento de sangre. Amén. Pues Shalom Alejem, mis hermanos, y Maranata, que el Señor viene pronto, lo esperamos. Y como dice en Apocalipsis, sí ven pronto, Señor. Amén. Pues nos vemos, mis hermanos, gracias. Y Hashem les bendiga a todos. Baruch Hashem. Gracias a ustedes, familia.